Bueno amigos, acá vamos a arrancar en breve el vivo con Federico. Voy a esperar a que él se conecte para poder arrancar con el vivo. Ahí está Fede, vamos a invitarlo. Fede, fíjate que me dice que no es posible que te unas. A ver, salí y volví a entrar. Jair, hermano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tenemos que hacer un vivo nosotros dos un día de estos. A ver. Centro Integral Cosquín no me deja. No, vos sabés que no me lo permite hacer, Fede. Fíjate si me la mandás vos, a ver. Pude, finalmente. Decime, Fede, si pudiste. Ahí va. Hola, Fede, querido, ¿cómo estás? bien, bien, estaba tratando de hacerlo con la computadora, pero termino con el celular porque es imposible, sí. Es mucho más práctico hacerlo desde la computadora, desde el celular digo, que de la computadora. Va, por lo menos para mí lo entiendo de esa forma. Che, contame un poco cómo estás antes de arrancar. Bueno, buenas noches, bien, gracias a Dios. Bueno, saludos a todos los que están viendo el video. Gracias a vos, Nico, una vez más por invitarme. La verdad que, bueno, un placer absoluto. Así que siempre disponible. Bien, bien ahí. Me gusta la energía y además me gusta charlar con vos. El otro día tuvimos ese vivo que hubieron muchas cosas positivas, con muchos datos que pudiste hacer que todos nos refresquemos de la historia y que la verdad que han servido mucho y incluso hasta te han mencionado en alguna radio de por acá, de algún amigo que ha visto el vivo, que es periodista, y ha mencionado unas frases tuyas que la verdad que, bueno, se nota la capacidad que tenés para poder hacer análisis e interpretar la historia de diferentes ámbitos. Bueno, gracias, gracias. Cómo han vivido una nueva fase histórica que es la manifestación de la gente en contra del aborto desde Córdoba? Me interesa saberlo, he visto fotos, he visto videos, pero me gusta cuando me lo cuentan. Mira, sinceramente, en mi postura, bueno, vos ya la conocés de memoria, coincidimos absolutamente en esa postura, o sea que no hay mucho para decir en cuanto a eso. Lo que yo particularmente pienso al respecto es claro, es notorio, no hay que ningún homicidio por ningún motivo, porque es claro. Las repercusiones en Córdoba calculo que tienen que ver mucho con las repercusiones en otras partes del país también. Hay muchas personas que están en contra del aborto. Bueno, creo que nosotros hemos hablado ya, no sé si en la vez pasada o no, pero claramente mi postura al respecto tiene que ver con una cuestión de defender la Constitución Nacional a nivel jurídico. Siempre estoy hablando, por supuesto. Sí, Claramente es un homicidio, digan lo que digan, planteen lo que planteen, es un homicidio porque el Código Civil y la Constitución Nacional, por sobre todas las cosas, defienden la vida. Así que todo intento, me parece que todos los organismos pro vida, lo primero que van a hacer si sale esto o si prospera a nivel Congreso de la Nación, va a ser declarar la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Creo que esto es una exactamente. nueva pantalla de humo, sinceramente. Exactamente, eso es justo por lo que yo quería tener esta charla con vos para poder mencionar y aclarar que para mí, lo hemos mencionado la otra vez en el vivo anterior que hicimos, que está en YouTube, el que lo quiere ir a ver es muy interesante. Este, es una pantalla de humo fíjate que cada vez que el gobierno de turno entra en una crisis, lo vimos en el gobierno anterior de Macri,
lanzan el debate del aborto. Y a mí me parece muy curioso porque estamos en una Argentina donde en las últimas semanas 4 millones de personas perdieron su empleo. Estamos alcanzando casi un 50% de pobreza a nivel nacional y me parece que no es la prioridad principal que se debata el aborto, siendo que con los mismos diputados y senadores ya se vetó la ley hace 2 años atrás, más allá de que las circunstancias sean distintas hoy, los gobiernos sean distintos o no, eso lo hemos podido discutir con otras personas también. ¿Es realmente una urgencia la legalidad del aborto en la Argentina? ¿El debate es realmente una urgencia? Y la verdad es que no, es como vos decís, es una pantalla de humo bueno, que constantemente los distintos gobiernos están utilizando para poder tapar todo el desastre que vienen haciendo a nivel nacional en todos los tipos de política. Mira, Nico, vos sabés, bueno, para los que no saben, vos sí lo sabés, obviamente, yo soy profesor de historia. Y yo siempre me baso en el relato histórico y en el análisis más bien histórico para poder analizar la realidad. Y fundamentalmente lo que la gente pareciera como que es que no recuerda, es como que la gente se tiende a olvidar de lo vivido y obviamente las generaciones que están defendiendo muy asiduamente desde los distintos sectores al gobierno de turno, obviamente no nacieron cuando ocurrieron los hechos del 2001. Pero los que tenemos un poquito más de años sabemos muy bien cómo se vivieron todos estos hechos en el 2001 y cómo se fueron gestando y cómo se fueron dando las condiciones. Y los que tienen un poco más de años saben que la Argentina tiene crisis cíclicas. Exactamente. Así que creo que todo esto se une y lamentablemente nosotros ahora estamos atravesando, y ojo, es mi criterio, me hago cargo, estamos atravesando una crisis peor que la del 2001 porque la gente no tiene los recursos que tenía en el 2001 para poder hacer frente. ¿Qué quiero decir con esto? La gente no tiene las posibilidades en este momento de poder, por ejemplo, abrir un club del trueque. Exactamente. Por ejemplo. No hay, digamos, los recursos que habían antes o los rebusques que habían antes para que la gente pueda salir adelante con respecto a esta crisis, y el desempleo es cada vez mayor y la gente realmente es como que está esperando un plan social. Siempre acá es como que todo se resuelve a través de un plan social y la realidad es que ningún país en el mundo sale adelante sin una política de trabajo, no de subsidio. ¿Por qué? Porque el subsidio es a costilla de las personas que trabajamos. Mal o bien, es de las personas que trabajamos. Entonces, no hay posibilidad de salir adelante con un subsidio. Hay que salir adelante con trabajo. Y el Estado debe hacerse responsable de generar estas fuentes de trabajo. Otra de las cuestiones también es que siempre tenemos la costumbre en todos los gobiernos, de un lado, del otro, de arriba, de abajo, de echarle la culpa al gobierno anterior. No porque la herencia que nos dejaron. A ver, hermano, ya está. El que gobierna se tiene que hacer cargo del país que recibe, no del país que le dejaron. No sé si me explico. Sí, y entre estas cuestiones, Nico, también está el tema del aborto. Un tema que no se ha discutido ahora únicamente, sino que se viene discutiendo hace décadas. El aborto sí, el aborto por lo menos. Exacto. En la Argentina entonces uno obviamente no puede pretender que la gente piense como uno al respecto, pero sí uno tiene la obligación de generar un espacio de reflexión. Por lo menos los que tienen acceso a los medios como vos, o que se prestan un espacio para que esto ocurra, me parece que es el deber moral que tenemos todos, ¿no? Y para mí, en el mundo se ha manejado de formas muy distintas, más allá de las posturas religiosas o de las cuestiones espirituales, legalmente hablando, que es un punto donde nadie puede decir si está de acuerdo o no, porque la ley, para los que sabemos un poquitito del tema, no tiene moral, la ley es amoral, la ley uno puede juzgarla como justa o injusta, no que está bien o está mal,
¿sí? Entonces, me parece que el tema pasa en este caso por, bueno, a ver, hay un sector de la sociedad que quiere el aborto. ¿Ese sector es mayoritario? ¿Es minoritario? ¿Cuál es ese sector? Verdaderamente. Porque en la democracia gobierna la mayoría respetando el derecho y la voluntad de las minorías, no al Te, revés. te hago un paréntesis, que eso es justamente lo que está sucediendo ahora. Todas las leyes que se están sacando, todos los intereses por los que se están moviendo, es decir, la casta política, son justamente en pos de lo que quieren las minorías. Ya sean las cuestiones LGBT, ya sean, bueno, la cuestión del aborto, que a mi criterio y además las encuestas que se han hecho han demostrado que cerca del 60% de la población argentina no quiere el aborto. Bueno, Bueno, todas los otros tipos de leyes o de cosas suscritas que hace el presidente para, por ejemplo, la cuarentena ya no la quiere más nadie, la cuarentena, y la cuarentena ha sido la más larga del mundo, la más ineficiente además, y se ha cobrado un montón de puestos de trabajo que son, digamos, es aterrador, y es como vos decís, nos han dejado sin recursos como para poder hacer una, o no sé, tirar un salvavidas, como fue en el 2001 con el sistema de trueque, por ejemplo. Además, un paréntesis que te quiero absolutamente. hacer respecto a lo que decías antes de la legalidad del aborto, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que incorpora los tratados internacionales al rango constituyente, en el Tratado de Derechos del Niño, de los derechos del hombre, exactamente son expresos. Hay vidas que se consideran niños a partir de la concepción hasta los 18 años. Entonces, si se considera niño a un bebé que apenas se ha gestado, entonces el aborto, me explico, no hay una interrupción. Mira, respondiendo un poquito lo que dice acá Cucho 36, ¿no? A ver, nadie fuerza a nadie a hacer nada. La ley es muy clara en el caso de la violación. O en el caso de la violación, vos vas a un hospital, decís que fuiste, en el caso de la mujer, por supuesto, siempre estamos hablando de la mujer, se presenta en un hospital haciendo la denuncia de que ha sido violada y le dan un cóctel que lo que menos hace es provocar un aborto. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es darle un cóctel que le evite cualquier tipo de enfermedad de transmisión venérea, o sea, no estamos hablando en el caso de las violaciones, porque ya la ley ampara este tipo de situaciones cuando hay una violación. Lo que Es un estamos hablando protocolo, de... perdón. ¿Cómo? Es un protocolo. O sea, Exactamente, o en sea, esto el ya Código Penal está. o sea, protege, o sea, ampara el aborto en caso de que la persona que haya sido abusada, como yo te lo digo, como dice el Código Penal, sea idiota. Que yo creo que está hablando de una Pero persona que... también, pero a ver, Nico, pero más allá de la persona idiota, O sea, más allá. primero por la inconstitucionalidad, segundo en contra del Código Civil y Comercial, en contra de la del código penal, pero también además por un criterio propio. O sea, es decir, ¿qué culpa tiene el niño que el padre sea un degenerado? O sea, yo había hecho un video hablando de eso, muy, muy breve, digamos. Yo considero que por ahí, si suponete, mi padre hubiese violado a mi madre y mi madre me hubiese abortado, o sea, yo estaría pagando la condena de un crimen que no cometí. O sea, yo no abusé a nadie, pero sí lo hizo mi padre. Entonces creo que en ese caso, digamos, al margen de que esté permitido o no por la ley, yo creo que es algo injusto y además es totalmente discriminatorio. Después el Estado deberá darle las garantías a la madre para que ella decida si poder quedarse y criar con la criatura o darla en adopción. Y brindarle, por supuesto, todo el apoyo psicológico y quizás también económico, si total estamos en un Estado que le encanta darle beneficios económicos a la gente. Entonces, ¿cuál sería el Pero problema? Nico, Parece que sería pero lo más acá, justo. acá, acá hay muchas cuestiones de fondo. A ver, se estigmatiza a la mujer como una víctima en la ley de violencia contra la mujer. Partamos de Ujú. esa base. Y la mujer no es víctima, porque si yo estigmatizo, digo, la mujer es una víctima. A ver,
la sociedad tiene victimarios y víctimas, pero yo no puedo estigmatizar a que la mujer ya de por sí, el precepto legal es que es víctima. Víctima, claro. No. Partamos de esa base. Segundo, en el caso de que haya una violación, como dijimos anteriormente, hay un protocolo que se hace a nivel salud, para que la persona tome un cóctel de medicamentos que lo que le provoca es un legrado natural. Acá la ley lo reconoce, ¿sí? Pero vamos un poquitito más allá. Acá lo que se está defendiendo no es en el caso de la violación, porque la Constitución defiende la vida y la ley defiende este tipo de situaciones. Yo creo que todo parte de la educación, no de una educación pacata, si se me permite el término, o una donde se les enseña a los chicos con dibujitos como si los órganos reproductores fueran algo que no pueden ser mostrados, porque entonces ya estoy hablando de algo que es tabú, y en realidad forma parte del cuerpo de una persona. Entonces vos le enseñás a un adolescente con un dibujito, y el dibujito me parece que sí es válido para chicos más chicos. Entonces, vamos a hacer una educación, hagamos una educación en serio, digámosle a las personas que cuando van a tener... Yo coincido con vos, pero digamos, hay que ver hasta qué punto, porque yo entiendo que hoy los adolescentes ya a partir de los 10, 11 años ya tienen acceso a la tecnología y con eso tienen acceso a diferentes tipos, a todos los tipos de materiales pornográficos que se pueden haber. De hecho, vos prendés el televisor, por ejemplo, y veías Tinelli y ya era una pornografía menos explícita, pero era pornografía. Entonces, por ahí, digamos, si el método de la imagen tiene un fin científico y se puede adaptar a la cuestión científica, es más que válido. Porque por ahí dicen, no, encima son antiderechos, están en contra de que la mujer ejerza sobre su cuerpo hacer lo que quiera, pero también están en contra digamos, de la... no me sale la palabra. De la educación sexual integral, ¿entendés? De la educación sexual. Nosotros no es que estamos en contra de la educación sexual integral. Nosotros lo que queremos es una educación sexual... Yo te voy a decir una cosa. No ideológica. Pero perdóname que te voy a decir una cosa. Vos sabés que esta discusión yo la tenía cuando me estaba formando como profesor, y estaba como muy álgido el tema, porque estábamos durante la década kirchnerista de gobierno. Y yo lo que les decía a mis compañeras es, a ver, si nosotros vamos a hablar del aborto, hablemos del aborto en serio, no como algo... Yo no puedo decir que el aborto es un problema de salud, porque el embarazo no es una enfermedad, primero. Segundo, yo no puedo, si voy a hablar del aborto, tengo que mostrarle a las mujeres cuál es el riesgo para la vida que tiene el aborto. Y les invitaba a las que estaban a favor del aborto a que hablaran con médicos y con enfermeros, y se negaban. Porque no hay un solo médico que te pueda garantizar que en el proceso del aborto la persona no pierda la vida, en el peor de los casos, o quede estéril para siempre. Exactamente. Porque no te lo pueden garantizar, porque un corte de 1 milímetro fuera del lugar correcto, en esa carnicería que es el aborto, provoca una hemorragia que automáticamente le tienen que sacar el útero y la matriz a la mujer para evitar que la mujer se vaya en sangre. O sea, no hay educación realmente de lo que consiste el aborto, ni tomar ni a favor ni en contra. A ver, expliquémoslo desde el punto de vista científico y médico. Claro. Después uno puede estar a favor o en contra en cuestiones espirituales. Para mí es un homicidio, es un crimen y es algo antinatural. Ninguna especie en el mundo aborta, ¿no? Me parece antinatural, pero todo bien. Yo respeto la postura de cada uno. Ahora, el hecho de cómo se plantea, ¿no? Bueno, pero es mi derecho porque es mi cuerpo. Bárbaro, si es tu cuerpo, ¿por qué no te cuidaste? Si es tu cuerpo, ¿por qué no tomaste medidas anticonceptivas? Si es tu cuerpo, ¿por qué no prevés la posibilidad de no solo un aborto, sino una enfermedad de transmisión sexual? Que son a veces hasta peores en las consecuencias, porque si es mi cuerpo, bueno, me cuido. El otro no te cuida, cuídate vos. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. O sea, yo soy un gran defensor de los derechos de la mujer.
Sí, sí, ¿sí? tal cual. Un gran defensor de los derechos de la mujer. Y me parece maravilloso que la mujer se empodere. Ahora, no por encima del hombre, ni el hombre por encima de la mujer, en un plano de Claro, igualdad. claro. Porque cuando dos personas se unen, y escuchen los términos, cuando dos personas se unen, constituyen una unidad, son uno. Exacto. Entonces, en esa unidad tiene que haber protección mínimo. Supongamos que no hay amor, hay deseo, pero hay una unidad. Entonces, fruto de esa unidad hay un embarazo. No es un accidente, no es que me pasó, no, no, a ver, hay una decisión. Entonces, uno tiene que ser adulto y maduro y asumir la responsabilidad. Obligar a la otra persona a que continúe con el embarazo, como dicen, no, no es una obligación, es una responsabilidad. En el caso de que vos me digas, bueno, pero yo no lo quiero tener, dale una adopción. Pero ¿por qué lo vas a matar? ¿Por qué el matar tiene que ser la solución a un problema cuya base es, primero, de educación y segundo, de responsabilidad? Digo, yo soy un enemigo del aborto, detesto esa palabra, me parece siniestra, porque implica desde todos los puntos de vista una cuestión que no le puedo encontrar vuelta. A mí me dicen, bueno, pero ¿y si tu hija la violan y te queda embarazada? Yo voy a tener ese hijo, porque ese hijo es la mitad genéticamente es de mi hija. Exactamente. ¿Por qué voy a matarlo? O sea, creo que va por ahí. Ahora, entiendo todos los derechos, entiendo todas las cosas, pero sigo sosteniendo que acá atrás no hay una cuestión, Nico, y es mi postura, no hay una cuestión solamente de salud. Acá hay una cuestión política. Oh, pero por Acá hay supuesto. un negocio millonario, donde se mueven muchos intereses de nivel económico y yo creo que se utiliza un sector de la sociedad con desinformación o mala información para que accedan a un tipo de información incorrecta. Entonces, esta gente accede a esta información incorrecta y creen que esa es toda la verdad, y en base a eso toman una decisión o una postura. Ya ha pasado con alumnas que estaban a favor del aborto, que solamente con cuestiones científicas les explico lo que implica el aborto, que cambian automáticamente de postura, pero no por lo que yo pienso, sino por lo que la ciencia dice al respecto. Entonces, ¿qué pasa? No hay una correcta información. Entonces vos, ¿cómo podés decidir correctamente en una democracia si la información no es la correcta o no está completa? Eso es Me pregunto eso. una muy buena pregunta eso. Déjame que te agregue una cosita. Respecto a la cirugía como aborto, muy bien lo explicaba Chinda Brandolino en un programa de televisión acá en la Argentina, es una cirugía a ciegas. O sea, Exacto. es a tacto es así, o sea, el riesgo que constituye hacerse un aborto en las praxis es enorme. Primero. Segundo, te hablan de esas cirugías arcaicas ya no se hacen más, te dicen, bueno, tenemos el misoprostol. En Francia se dejaron de suministrar el misoprostol porque le producía hemorragias y esterilidad de las mujeres que lo consumían para abortar. Y eso no se dice acá en la Argentina. Eso no se dice. ¿Por qué? ¿Por qué no se dice? Y no, porque Yo justamente... te pido que me respondas, pero analicémoslo. ¿Por qué? ¿Por qué no se dicen las cosas? ¿Por qué no se comenta el riesgo? ¿Por qué no se informa que el aborto es una operación a ciega por más medio tecnológico? Porque acá es gracioso, mirá. Cuando nosotros éramos colonia de España, Córdoba era ciudad de Puerto Seco, se la llamaba. Se la funda como ciudad de Puerto Seco, ¿no? Era el término de la época colonial. Entonces mandaban, en el allá, entonces mandaban, para mí éramos desde España, mandaban directivas a los puertos, y llegaba a Córdoba, entonces decía, se acata pero no se cumple. Y eso está en los documentos. ¿Qué quiere decir se acata pero no se cumple? Está bien, es la ley, pero no la podemos cumplir.
Vos imaginate que acá, yo vivo en Cosquín, en la zona de Cosquín, el único hospital de mediana a alta complejidad es el Funes, que está en Santa María. El Funes está colapsado. Vos imaginate si el Funes, que está colapsado, tiene que realizar el procedimiento del aborto, más colapsado va a estar. Y no existen los medios tecnológicos porque el Estado no los da para que se puedan realizar operaciones, no hablemos de aborto, operaciones sin ningún tipo de riesgo. Exactamente. Entonces, están exigiendo que hagan algo que el Estado no lo puede garantizar. A ver, Y el proyectos de ley dice esto. Los lo que a mí me proyectos parece dicen esto. que la gente tiene que entender es que realizarse un aborto no es como tomarse una margarita, digamos, o sea, no es nada simple, es algo es una operación de alta complejidad y que además, como habíamos hablado antes, los riesgos son inmensos. Hablando del plano político, yo no sé si vos te acordás, en 1974, en Estados Unidos, se realiza el plan Kissinger, o lo que hoy conocemos como el plan Kissinger, que se habla de la reducción de la población en los países menos desarrollados o subdesarrollallados para evitar que eso trajera consecuencias a los Estados Unidos. Posteriormente, en el año 1975, Ford, presidente en ese entonces de Estados Unidos, lo adopta y ya después, ya para el año 90 ya no, supuestamente se desclasificó y ahí se dio acceso a que se conozca de qué se trataba y demás. A mí me parece que no se desclasificó del todo. Digamos, acá claramente tenemos la Planned Parenthood, que tiene más sucursales, si se quiere, que el McDonald's en el mundo, que actualmente tiene los suministros económicos cortados por Donald Trump, y necesita invertir en otros lados. El aborto, además de ser una pantalla de la política, también engloba lo que es un muy buen negocio a nivel regional y a nivel mundial. O sea, vos entendés que tienen más sucursales que McDonald's en el mundo. Es una locura, es una locura. Y la Argentina, los grupos feministas que promueven el aborto, o sea, yo no te digo la chica de 15 años que sale de la secundaria con un pañuelo verde en la mochila, yo no hablo de ella. Yo hablo de la cabeza, de la gente que lava la cabeza a los chicos. Están muy bien pagados para promover el tema del aborto. Más allá de las Lo que pasa es que, Nico, humanas, hay una cuestión económica muy fuerte que mueve y que mueve mucho. Y ahora, qué raro, vos fíjate que Macri va al Fondo Monetario Internacional, lanza el debate del aborto. Fernández va al Fondo Monetario Internacional porque lanza el debate del aborto. Personalmente, yo que creo, es humo. Son las directivas del Fondo Monetario Internacional. Está la Planned Parenthood poniendo plata, invirtiendo. Entonces, acá yo creo que el tema es la lucha tiene que ser una cuestión de índoles ideológicas, pero a nosotros nos respalda la ciencia. Los que estamos en contra del aborto nos respalda la ciencia, porque a ver, el debate es inconstitucional, el debate es ilegal, desde el vamos, pero acá en la Argentina las leyes son de plastilina, o sea que todos vienen y hacen lo que quieren. Entonces, como el debate del aborto es ilegal, ¿cuál es la solución? Llamamos a una reforma constituyente, modificamos la Constitución, sacamos el artículo 75 o el inciso 22 de ese artículo y se terminó, aprobamos el aborto y todos felices. Ahora, ¿se pueden cambiar las leyes se pueden cambiar, se vienen cambiando y lo vemos todo el tiempo. Lo que no se pueden cambiar son los irrefutables hechos científicos. O sea, la vida comienza desde la concepción, tenés los estudios más modernos a favor de eso. La embriología, la genética moderna, y un sinfín de áreas de la ciencia más que protegen esta idea, que han demostrado que la vida comienza desde la unión de los gametos. Entonces... Ahora, yo hago una pregunta, y no, como yo digo siempre, son preguntas para pensar, no para responder. Si nosotros tenemos que la ciencia ha demostrado que el aborto no es la solución, porque no desciende el índice de abortos por el que se legalice la situación, y esto ya está demostrado, etc. ¿Por qué se insiste?
¿Por qué insistimos? ¿Sabes qué pasa, Nico? Hay una cuestión de fondo que va más allá de todo lo que vos planteás desde el punto de vista económico, político, internacional, que tiene que ver con el humanismo. Amén. El hombre se centra en sí mismo como foco, y cuando el hombre se centra en sí mismo como foco, pierde el verdadero foco. Para algunos será uno, para otros será otro, pero yo estoy hablando, y ojo que no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, que es la divinidad. Cuando vos te apartás de tu creador y te centrás en el humanismo trae todo tipo de desgracia. Porque la ciencia tampoco es exacta, porque si la ciencia fuera exacta, ya tendríamos soluciones para un montón de problemas que son endémicos en nuestro mundo, y seguimos arrastrándolo. Entonces, la ciencia nos demuestra que el aborto puede provocar en un alto porcentaje la muerte de la madre. Pero acá y atrás no hay una cuestión de índole solamente político, económico, internacional, sino que acá hay una cuestión más peligrosa que es la ideología. Claro. Y cuando se mete la ideología y se mete conceptos que no tienen un fundamento desde el punto de vista biológico, desde un punto de vista médico, desde un punto de vista ético, o sea, no tiene pies y cabeza. ¿Qué es la ideología de género, entre otras cosas? Donde una persona se puede autopercibir lo que quiera. Digo, estamos, y perdón lo que yo voy a decir y respeto la postura de todo el mundo, pero estamos al borde de la esquizofrenia. Es una esquizofrenia colectiva. Pero es mi postura. A ver, yo no puedo decir que un hombre no es un hombre y que es una mujer atrapada en... O sea, por favor, estamos al borde de una esquizofrenia colectiva. Estamos al borde de que el humanismo nos lleve de las narices porque nosotros somos mejores. ¿Y dónde está la humildad del ser humano ante el Creador? ¿Dónde está la humildad del ser humano ante el prójimo? A ver, el médico no puede realizar, por más que quiera, un aborto porque tiene un juramento hipocrático. Bueno, ¿te puedo decir algo al respecto muy rápido y cortito? Sí. No sé si vos leíste el proyecto que presentó Alberto Fernández. No. No, la verdad que no pierdo el tiempo en eso. Te soy muy sincero. El proyecto de aborto que presentó Alberto Fernández, uno de los puntos es la prohibición institucional de la objeción de conciencia. Cercenan de a poco todas las libertades individuales y profesionales. Vos decís, el médico tiene que o puede acudir a objetar de forma consciente, la objeción de conciencia. Tiene que respetar el juramento hipocrático. No puede hacerlo. Si sale la ley de Alberto Fernández, no puede hacerlo. Cercenan la libertad. Ahora, pregunta. Vos fíjate los temas que nosotros estamos tocando y la relación que tienen entre ellos. Se habla de la libertad. La libertad es un valor absoluto, no es un valor relativo. ¿Sos o no sos libre? ¿Podés o no podés hacer algo? No hay un término medio. Entonces, la pregunta que yo hago es, si yo estoy coactando la libertad de una persona de decidir su punto de vista en relación a lo que considera sus valores éticos, ¿por qué yo tengo que respetar el valor ético de una mujer que quiere realizar un aborto y no del médico que está prestando su ciencia, su conocimiento y su formación para no hacerlo? Me parece súper injusto y que carece de lógica. Además, porque si yo le digo al médico, usted no puede hacer una objeción, ¿no? ¿Y por qué sí pueden hacer ellos la objeción? Entonces ya no estamos hablando de una igualdad ante la ley. Esto que habíamos hablado antes de la diferencia entre ciudadanos y habitantes. Entonces ya no soy un ciudadano, yo soy un habitante, que tengo que acatar lo que los ciudadanos me dicen. Entonces, pero mi voto es igual al del otro. Entonces, ¿dónde está esa lógica interna dentro de lo que tiene que ver con la teoría general de lo que es un Estado de Derecho en una república democrática? Se me quemaron los libros. Pero además es ilegal, digamos, que a vos te prohíban objetar. O sea, que a vos te traten como un habitante y como un ciudadano, y no como un ciudadano, perdón, es ilegal, es inconstitucional. De hecho, es más grave aún que no se pueda hacer la objeción de conciencia, porque el proyecto de Alberto dice que se puede hacer hasta las 14 semanas. Un bebé a las 14 semanas es enorme. Y a partir de los 13 años sin consentimiento de los padres. Entonces,
¿Cómo? Digamos, o sea, yo no, la verdad es que no recuerdo bien cómo era el proyecto del 2018, lo leí, sí, pero después ya no lo seguí estudiando mal. Lo estaba repasando antes, pero se me fue. Pero yo creo que es mucho peor que este proyecto que el proyecto presentado en el 2018. Al Pero margen, Nico, es una secuencia. Nico, esto es una secuencia, esto está pensado con tiempo. A ver, para los que no lo saben, el Código Civil y Comercial de la Nación estaba dividido en dos y se unificó en el código, lo que se conoce como derecho privado. El código nuevo, el código hecho por el kirchnerismo, sí, por Cristina. elimina la figura de la patria potestad. ¿Qué significa esto? Que vos ya no tenés poder sobre tu hijo, sino que vos pasás a responder por tu hijo, pero no la patria potestad como era antes, donde el padre decidía. Hoy el padre es como una especie de responsable legal del menor Claro. y no el padre. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es como que vos como papá no podés decidir por tus hijos, sino que tus hijos deciden y vos, según el marco que la ley te da, respetás o no respetás la orden. Simple. Yo pregunto, ¿una persona de 13 años puede decidir? No. Digo, realmente, una persona de 13 años puede decir, mira, Nico, yo estoy estudiando, yo soy un apasionado del estudio, vos lo sabés bien, estoy estudiando neurociencia, y Yo el también. cerebro se termina de desarrollar a partir de los 30 años, termina de estar desarrollado completamente en sus facultades. ¿Sí? Entonces digo, ¿cómo es posible que le demos el poder de decidir a una persona de 13 años? A ver, vos me vas a decir, bueno, pero volvemos al caso hipotético de la violación y demás. Pero acá lo que no se está diciendo también es que hay chicas que quedan embarazadas no por violación, por desconocimiento, por desinformación, por falta de educación y de instrucción. Yo, Entonces, el problema es más grande. Pero esto ya viene siendo planificado y sostenido por una ideología humanista que lo único que busca es exacerbar al ser humano, pero sin pensar en las consecuencias que esto le va a traer al ser humano. El exitismo por el ser humano. A ver, yo no digo que el ser humano no tenga que tener derechos, pero no podemos vivir buscando derechos, 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 derechos y no asumir nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones por los derechos que tenemos. Porque nadie impide que una persona pueda quedar embarazada, una mujer pueda quedar embarazada a los 13 años. Pero eduquémosla, instruyámosla. yo, Digo, ¿qué pasa con eso? yo ¿Cómo lo evitamos al particularmente, embarazo no deseado? yo particularmente entiendo que, digamos, un niño de 13 años no está preparado para tener relaciones sexuales. Vamos, vos No, me hablabas antes de la neurociencia, de la neurobiología, y nosotros nos encontramos con que el lóbulo frontal se desarrolla después de 18 años, donde se aloja la capacidad de decisión. Entonces, ¿cómo una criatura de 13 años va a tener acceso a la libre sexualidad? Digamos, un adulto que tiene relaciones sexuales con una persona de 13 años, con un niño de 13 años, está cometiendo un abuso sexual. Ahí ya tenés un delito. Después el delito del aborto. A mí lo que me resulta un poco chocante de toda esta situación es que, por ejemplo, en el caso de este abuso sexual, donde ellos creen que es consentido, pero no lo es, porque el niño no tiene la capacidad todavía de razonar lo que le conviene y lo que no. En ese caso, en el abuso sexual incluso también, cuando hay sexo a la fuerza, vos sometés tenés la mujer como víctima de ese escenario, o la niña como víctima de ese escenario, con el trauma de la violación. Y después someterla a un trauma físico que le puede traer traumas psicológicos, como es en el caso de la práctica del aborto, a mí me parece que el Estado realmente no se está preocupando
por las cuestiones reales de fondo. Y eso también lo podemos aplicar en el tema de los que se caratula como femicidio y demás, porque no buscan las soluciones reales, no buscan soluciones reales para problemas reales, problemas serios. No se hace un análisis, de ningún punto de vista, no se hace un análisis profundo de las situaciones, de por qué un hombre llega a matar a una mujer, por qué un hombre llega a violar a una mujer, cuáles son las verdaderas estadísticas de violencia social que hay, que no son de género, son sociales, es general. Pero Nico, pero partamos de la base de algo muy sencillo. Yo pregunto, ¿el Estado tiene que garantizar el aborto o tiene que cumplir la Constitución Nacional? Pregunto. Tiene que cumplir la Constitución. Porque, a ver, acá hay una cuestión que yo le escuchaba, no miro mucha televisión, sino que yo trato de informarme objetivamente lo más posible, pero hay programas que los escucho por una cuestión de saber lo que está pasando, ¿no? Para no vivir en un termo. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que cuando se habla de la casta política, para los que escucharon ya el video anterior, la casta política, se habla de los que están arriba. Y eso a mí me hace ruido, ¿viste? Y dice, no, porque tiene que venir de arriba, porque si no viene de arriba, entonces es muy difícil que se aplique. ¿Por qué tiene que estar arriba? Porque detentan el poder, pero el poder supuestamente es del pueblo. Ellos el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Eso dice la Constitución. Pero son representantes del pueblo. El pueblo es el que tiene el poder, no el político. Si no, simplemente basta con ver las manifestaciones de repudio y cómo las manifestaciones varias veces han derrocado gobiernos en todo el mundo. Pero me quedo pensando en esto, ¿no? Yo pienso en este sentido. Nosotros hablamos de la casta política y como los que están arriba, cuando en realidad son los que están abajo, porque son empleados, repito, empleados del pueblo que tienen la obligación de respetar la Constitución Nacional. Eso es una democracia republicana, representativa y federal. Pero acá eso ya lo sabemos, para los que no lo saben busquen el video anterior, no se cumple, vivimos en una oligarquía caricaturesca casi, ¿no? Entonces yo pienso desde este punto de vista, yo sitúo a la mujer como víctima, la sitúo a la mujer como que pobre le pasan las cosas, pero la violencia en el otro sentido también existe, ¿eh? La violencia de la mujer hacia el hombre existe, casos abundan. Pero sin irme del tema, el tema del aborto no puede ser tratado como política de Estado, como una enfermedad, donde el médico debe practicar su praxis para eliminar un problema para la salud de la mujer. Estoy hablando solamente desde un punto de vista científico. Ahora, yo pregunto, ¿el Estado le exige a un sector de la sociedad que respete las libertades de una minoría? Genial. La democracia es respetar las voluntades de las minorías. Pero ¿qué pasa con la mayoría? Claro. ¿Por qué no hacen un plebiscito? ¿Por qué no hacen un plebiscito para ver qué piensa el pueblo al respecto? Porque saben que el resultado va a ser no al aborto. Exactamente. Porque la mayoría de la población no quiere el aborto. Lo que vos decías antes, el proyecto de Alberto habla de personas con la capacidad de gestar, o sea, de ideología. Bueno, esto es un delirio. Seguimos con la esquizofrenia. Un delirio ideológico total, integral. ¿Qué quiere decir integral? Que no solamente vos tenés 13 años, te querés hacer un aborto, vos sos Carolina, pero te percibís como Carlos, vas y decís, quiero hacer un aborto porque no sé, porque me violaron. Listo, no necesitas la denuncia ni nada. Se preguntarán, ¿podés criarlo o no? Puedo criarlo, tengo una buena posición económica, pero en mi cabeza me afecta. Entonces no puedo tenerlo porque yo en realidad soy un hombre, ¿cómo voy a estar embarazado? Entonces, integral tiene que ver con eso. ¿Con qué? Si vos tenés problemas financieros, vos tenés problemas psicológicos, ¿te estresaste? ¿Te estresaste por el embarazo?
y llegaste a las 14 semanas y decís, no, es muy estresante estar embarazado o embarazada, de tener la capacidad de gestar, puede ser lo que quiera. No, aborto. Y el Estado cubre eso. El Estado cubre eso con mi plata y con la tuya, y con la de todos los ciudadanos, con la del 60% de los ciudadanos que no quieren el aborto. ¿Me explico? Mira, O sea, Nico, vos fíjate, te explicas bien, pero yo te pregunto lo siguiente. El Estado ya reconoce que hay enfermedades decretadas por la ciencia, que el Estado no las cubre y las obras sociales se niegan a cubrir. Y estamos hablando de la vida y de la calidad de vida de cientos de miles de personas, de argentinos. ¿Sí? Y no lo hacen. ¿Cuántas veces vemos en los canales de televisión que salen actores, salen de distintos medios televisivos a defender tal o cual cosa para tal o cual enfermedad? Y eso no se trata. Y estamos hablando de la vida de una persona. Pero hablamos del aborto, que es de la no vida de una persona. Porque en definitiva estamos hablando de la no vida de una persona. Y volvemos sobre el tema de la esquizofrenia colectiva. A ver, yo respeto la decisión de cada uno, que cada uno haga una fiesta, invite al que más le gusta. Yo no me voy a meter en si está bien o está mal, no lo establezco como un juicio valorativo. Quiero que quede claro. Es mi postura y yo respeto la postura de otros. Y pido lo mismo, que se respete la mía. Para mí es una esquizofrenia social decir que un hombre se autopercibe mujer y que está embarazado. Y se quiere presentar. Yo soy Federico, pero me autopercibo Federica y me autopercibo que estoy embarazado y quiero que me realicen un aborto. ¿Qué dice ese proyecto siniestro de ley? Que me tienen que realizar un aborto porque es mi derecho, pero no hay un embarazo porque yo soy un hombre. Claro. Esto tampoco se dice. Persona gestante. ¿Qué es una persona gestante? Es una mujer. No, pero se autopercibe hombre. O no quiere autopercibirse de ninguna forma. Perfecto, pero a ver, yo le pregunto, vuelvo, lo que le digo a mis alumnos, ¿esa persona gestante cuando tiene que ir al médico va al ginecólogo o al urólogo? Fin. Ahí está la discusión terminada. A mí no me importa cómo se autopercibe el otro, que el otro se quiera autopercibir vaca, me parece genial en su delirio, mientras haya una sociedad que lo ampare. Ah, pero autopercibite elefante, vaca, lo que quieras. Sí, pero desde el punto de vista médico, vos sos una mujer o sos un hombre. Fin. No hay más discusión. Esperemos, yo lo único que le ruego a Dios es que Liz Tagliani o Flor de la B no se queden embarazados, no quieran realizarse un aborto, porque nos vamos a ver en serios problemas. Bueno. Realmente, porque vamos a tener que pagarle un juicio que van a ganar seguramente por, no sé, por discriminación, por transfobia y qué sé yo qué. Entonces lo va a tener que pagar el Estado con la plata. Te pongo un ejemplo, Nico. Te pongo un ejemplo para que veas cómo la ideología de género y el humanismo se ha metido en el Estado. En el tema de la violencia contra la mujer, yo les hago ver a mis alumnos el tema fundamentalmente de que analicen la ley de violencia contra la mujer. Si un travesti con documento de mujer agrede a otra mujer, no es violencia de género. ¿Se entendió? Bueno, acabamos de ver cómo una mujer atacando a otra. Acabamos de ver cómo el patriarcado se mete en la vida de la mujer, porque hace pocas horas, en realidad ya hace cerca de 24 horas, que la primer futbolista trans puede jugar oficialmente para el equipo de fútbol donde él está jugando ahora, contra mujeres. Y él es la mejor jugadora de fútbol argentino, femenino, porque es un hombre, y porque biológicamente tiene ventajas sobre el resto de las mujeres. Claro, yo si soy del equipo contrario me voy a quejar, pero ahora el problema es el siguiente, voy a tener problemas por quejarme, yo siendo una mujer, porque hay un hombre disfrazado del equipo contrario, que me saca ventaja física. Estoy incurriendo en el delito de odio, en discurso de odio, en transfobia. Me parece que es injusto. Me parece perfecto que la mujer pueda... ¿Y cuando es al revés? ¿Y cuando es al revés? Pero... ¿Cómo? Pero ¿y cuando es al revés? Cuando los movimientos feministas, que entre paréntesis, las grandes feministas de la historia,
cito a Alicia Moró de Justo, por poner un ejemplo, Alicia Moró de Justo, feminista, detestaría y se vuelve a morir si se levanta de la tumba al ver estos movimientos feministas que no tienen nada de feministas. O sea, el odio al macho. Yo pregunto, ¿no tienen padre esas chicas? ¿De dónde vienen esas chicas? El hombre, no, porque el hombre subyuga. A ver, yo no creo que no haya ningún hombre que pueda subyugar a esas mujeres, por su forma de ser. Digo, un delirio, vuelvo al concepto, una esquizofrenia colectiva absoluta, donde se odia al otro por su condición. Digo, yo siento que esos movimientos, en el fondo, tienen más odio ellos que el que están denunciando por parte de la sociedad. Porque yo no puedo crear un concepto de sociedad donde el otro es odiado o donde el otro es mi enemigo. Por el amor de Dios, digo, el otro es mi prójimo, y utilizando frases, mi próximo es mi próximo, por lo tanto, yo no soy persona si no hay un otro con el que yo me pueda identificar. ¿Cómo el otro va a ser mi enemigo porque no piensa como yo? A ver, ¿estamos en una democracia o en una dictadura? Estamos en una democracia donde yo tengo que respetar el derecho de todos, pero todos también tienen que respetar mi derecho, siempre y cuando, repito, siempre y cuando yo no atente contra la libertad de los demás, porque mi libertad termina donde está la libertad del otro, pero la Constitución ampara el derecho de expresión. Si yo no puedo decir lo que pienso, entonces no estoy en una democracia. Yo no estoy diciendo que las personas que se autoperciben de tal o de cual forma, color, razón o circunstancia no tengan que hacerlo. Cada uno haga lo que quiera, pero no que me lo impongan a mí. ¿Por qué me tienen que imponer a mí algo? Sí, a ver, ¿alguien a mí me viene a pagarme por lo que no me está dando el Estado? Justamente eso. Es una dictadura ideológica donde manda la voz de las minorías. Es claro que en el tema del aborto hay una minoría nada más que quiere el aborto. Y por supuesto, te lo hacen ver masivo porque lo tenés a Marcelo Tinelli, porque la tenés a Valeria Lynch, tenés a no sé quién más que están a favor del aborto y salen sacándose fotos con pañuelito verde. Entonces, te lo hacen ver como masivo. Es absolutamente enorme la cantidad de gente que reclama por el aborto legal. Perdón, en el 2018 nosotros presentamos firmas. Desde la agrupación donde yo estaba, que era Más Vida, presentamos firmas contra las firmas de los sectores abortistas. Era aplastante, había como cerca de 250.000 firmas por encima de la que habían firmado famosos y colectivos y qué sé yo. Entonces hay una sociedad que no quiere el aborto, pero se sigue escuchando las voces de las minorías. Tenés un hombre que está jugando en el fútbol femenino, tenés un proyecto de aborto que está próximo a salir, aunque si vos me preguntás a mí, personalmente no creo que vaya a salir el proyecto del aborto. No. Excelente pantalla para tapar todos los desastres sociales, económicos, políticos que hay, entonces no creo que vaya a salir, pero insisto en que la batalla hay que darla igual. Hay que darle igualdad. Mira, yo creo que, pero es mi postura. Vuelvo, no pretendo que los demás piensen o sientan igual que yo, pero yo siempre pienso en lo siguiente. Si yo me baso en mis deseos personales y se lo impongo a una sociedad, no estoy en una democracia. Si en los colectivos, como se nombran ahora, están a favor de defender tal o cual derecho, perfecto, están en su derecho de querer defenderlo. La pregunta es, ¿qué es lo que la sociedad quiere? No lo que el colectivo quiere, la sociedad quiere. Porque a mí lo que me preocupa de todo esto es, ¿qué viene después? Porque yo voy por algo, listo, ya obtuve esto, bueno, ahora vamos por otro. Ya se cambió el concepto de familia, entonces ya vos no podés definir a la familia como heteroparental. Ya ahora familia puede ser cualquier cosa. Listo.
ya ahora vos. Pero lo gracioso, y esto te lo voy a contar porque es una experiencia que me ha pasado, cuando yo les hago ejercicios de cómo estamos programados por esta sociedad, y les digo, bueno, dibujamos una familia, y le hago dibujar una familia a todo el mundo, hetero, homo, trans, lo que sea, todos te dibujan la familia heteroparental. Claro. ¿Por qué? Porque saben que en el trasfondo una familia es eso. Pero yo ya destruí ese concepto, entonces ahora voy por más. Yo voy por la decisión sobre mi cuerpo, porque mi cuerpo es mío, pero a ver, pero si tu cuerpo es tuyo, pero ahí hubo la intervención de otra persona. No, vos no podés autorreproducirte, tenés que usar, por usar, escuchen el término, el producto de otra persona para poder reproducirte. Entonces ya no es solo tu decisión. Porque, ¿qué pasa con el derecho del hombre si no quiere que haya un aborto y quiere que su hijo, No, es nulo. quiere que su hijo viva? ¿Qué pasa ahí? Entonces yo pongo, bueno. Ahora, nosotros estamos obligados a pasar manutención, pero no podemos obligar a la madre a que no se haga un aborto. De hecho, hace un tiempo circuló un video en redes sociales que era realmente muy conmovedor de un hombre que se va llorando hasta la clínica donde su mujer se iba a realizar un aborto y golpeaba las puertas y lloraba y gritaba desesperado y la mujer abortó igual. ¿Y qué denuncia va a hacer? Nadie te toma la denuncia. ¿Sí? Listo, el hijo es de los dos, en tanto y en cuanto la mujer quiera ser la madre, porque si la mujer no quiere, lo aborta y listo. Y el varón, el padre, dice que no tiene ningún tipo de derecho y además de eso, suponete que el padre es el que no quiere tenerlo, está obligado a pagar una manutención. En países serios funciona que el padre pague manutención, no estoy hablando de Argentina. En Argentina generalmente algunos pagan, otros no. Las leyes, como te dije antes, son de plastilina, acá cada uno hace lo que quiere. Lo tenés en el proyecto del aborto, lo tenés en el proyecto de la educación sexual con perspectiva de género. Acá cada uno, el derecho a la propiedad privada está totalmente vulnerado, expropian acá, como hacía el comandante Hugo Chávez en Venezuela, que se paró enfrente de una plaza y dijo, expropiame esto, expropiame los otros, y se terminó. Pero bueno, es básicamente eso lo que nosotros estamos viviendo hoy en la Argentina. Te digo que nos queda muy poquito tiempo ya, porque creo que Instagram te lo corta a la hora, pero a mí particularmente, desde el 2018 para acá, me pone muy contento lo que está surgiendo del otro lado de lo que televisan los medios de comunicación, de lo que visibilizan, perdón, los medios de comunicación. Del otro lado hay un sector muy grande, podemos hablar del 50, del 60% de las personas que se manifiestan contra esto, que no quiere que el Estado avance contra las libertades individuales y tampoco quieren que avancen sobre las cuestiones contra los valores de la sociedad. Entonces yo voy a parafrasear un poco un pedacito de una canción que vengo a escuchar estos días. Yo sé que hace un tiempo para acá, digamos, nosotros es como que veíamos el conservadurismo como una poesía, la poesía misma de siglos pasados, ¿no? Y hoy creo que viene un conservadurismo de valores, digamos, que viene para quedarse, que viene para hacerle frente. Y bueno, acá nosotros tenemos a Roberto, que él es venezolano, y él ha vivido toda la cuestión de cómo fue avanzando el comunismo, o esta ideología, si se quiere, progresista, en Venezuela, y cómo de tener $1 millón abajo de los pies, hoy no tienen para comer. Y en Argentina, al margen de los proyectos de aborto, de educación sexual integral, al margen de los cupos de género, que dicen, queremos a la mujer empoderada, bueno, que se empodere por sus propios medios y garantías, no que la empodere el Estado. La mujer no es inútil, puede hacerlo. No necesita que el Estado ponga cupos de género. Entonces, y destruyeron nuestras Fuerzas Armadas. Ahora el 1% tiene, de los que ingresan tienen que ser trans, también cupos de género y demás.
Entonces, y hay un sector duro que está poniendo resistencia a eso, y eso a mí personalmente me pone muy contento, y veo que no es algo que está centralizado en el medio del país, en Buenos Aires, en Rosario o en Córdoba. Chaco tiene muchísimas, por ejemplo el Chaco, tiene muchísimas localidades que hoy están declaradas como ciudades prohibidas. En el norte, donde sabemos que la clandestinidad es algo fuerte, donde las cosas pasan y todos hacen, y donde además tienen una dictadura aparte, porque digamos, Capitanich hace y deshace en el Chaco como se le canta y nadie le dice nada, y la gente se les muere de hambre, te crean guerrillas, el impenetrable, y nadie dice nada, nadie hace nada, de los medios no te enterás, o sea, tenés como una dictadura aparte, incluso así todavía tenés ciudades completas que están declaradas prohibidas. Y me pone muy contento eso, me da mucha esperanza. No sé si desde el aspecto económico, pero por lo menos desde el aspecto sociocultural me anima mucho. Mira, Nico, yo para concluir, lo único que puedo ofrecerte a vos y a los que te vayan a ver y escuchar este video es siempre una reflexión. Nosotros tenemos que decidir como sociedad desde dónde nos vamos a parar. Si desde la vida o desde la muerte. Si desde la esquizofrenia social o desde la salud mental. Porque las decisiones que se han tomado con respecto a esto que vos nombrabas antes de la eterna cuarentena, que ya ni siquiera es cuarentena, ya es, no sé, ya no sé ni cómo definirla, esto ha generado más trastornos mentales, lo dicen todos los especialistas, que cualquier otra cuestión. Entonces digo, una sociedad con salud mental es necesaria para que pueda avanzar como país, como sociedad, como patria, como nación, como república y como democracia. Y creo que la ciudadanía tiene que utilizar todos los recursos legales posibles para defender sus derechos, de un lado y del otro. Creo que esto se soluciona, y es mi postura, legal y jurídicamente, con un plebiscito. A ver, ¿qué quiere la población? No que me impongan el aborto, porque no es que yo voy a abortar porque está la ley, pero la realidad es, el sistema de salud está colapsado por la pandemia mundial, que nosotros tenemos recién la primera ola, y en Europa están hablando de la tercera están hablando. Y nosotros tenemos un sistema de salud que está colapsado. ¿Quién va a practicar el aborto? ¿Quién le garantiza a esa mujer que no va a salir muerta del quirófano? Señores, hablemos con seriedad. Pero más allá de eso, Nico, hablemos con seriedad. Se le quiere vender a la gente mentiras. Den la información correcta. Digan los riesgos que tiene para la salud de la mujer un aborto. Que la gente sepa la verdad, no la media verdad. Porque la media verdad siempre es una mentira encubierta. Debe la gente saber que practicarse un aborto o tomarse una pastillita como la que vos nombrabas puede provocar la muerte. No hay ciencia que garantice que un aborto no puede llevarse, además de la vida de un inocente, la vida de la madre. Y yo sostengo mi postura. Cuando el humanismo prima sobre la conexión que uno tiene que tener con lo total y lo definitivo que es Dios, ya estamos condenados a morir. Porque no podemos pensar que todo gira en torno a nosotros. Y la prueba está en cómo estamos tratando a nuestro planeta. Si nosotros somos tan perfectos como estamos tratando, no podemos estar destruyendo nuestro planeta como lo destruimos. Entonces, ahora ya hablamos, ya no solo de la ecología, ahora hablamos de destruir el propio cuerpo. Porque las secuelas de un aborto se postergan en el tiempo. Y no hay contención psicológica hoy para las mujeres que están realizando abortos clandestinos, porque es una falta de información. No hay educación, no hay información, se manipulan a estos grupos para que defiendan lo que es indefendible, señores, por el amor de Dios. Piensen en lo que están haciéndole a sus propias vidas. Estas mujeres que se someten al aborto están condenándose por toda su vida a convivir con una realidad para la cual no están preparadas. Y el bebé no tiene la culpa de lo que pasó. Este feto, yo no puedo decir que este feto no es persona,
porque estoy al borde de la ideología fascista nazista. O sea, el nazismo decía que los judíos no eran personas, entonces los mataban. Los italianos decían que tales no eran personas, entonces Mussolini me mataba. O sea, a ver, señores, yo no puedo decir que desde la concepción hay vida, esto es un hecho científico, por lo tanto es persona sujeto de derechos a nuestro código. Yo no puedo seguir negándolo en la ley, porque ¿saben qué pasa? Si yo utilizo a este principio para defender lo indefendible, estoy haciendo apología del delito, porque estoy diciendo algo que va en contra de la ley, y esto es lo peligroso. Que el argumento sea la apología del delito. ¿Qué van a venir después? Bueno, pero entonces casémonos con criaturas de 9 años, porque total pueden decidir. Y estamos al borde de vuelvo, estamos en una esquizofrenia social basada en un humanismo sin Dios. Y lamentablemente creo que eso es el principio del fin. No hace falta ser apocalíptico, hay que mirar la realidad para darnos cuenta cómo estamos. Un gobierno que no representa los intereses del pueblo en su mayoría y que no está dispuesto a escuchar, pierde legitimidad. Exactamente. Pierde la legitimidad. Y eso es peligroso porque puede terminar mal. Yo soy pro terminar tu mandato, terminar tu presidencia, pero escuchá lo que el pueblo te está diciendo. Porque si hay un sector de la población que no está a favor de lo que vos estás... ¿Hace un plebiscito? Sí hay miles de formas de verificar si esto es así o no es así. Lo que pasa es que la ideología y los movimientos ideológicos están por atrás. Y atrás de los movimientos ideológicos, como bien dijiste vos al principio de la charla, hay intereses económicos. Y siempre la economía es la que está atrás. Yo lamento que hayan mujeres que tengan que decidir cometer un homicidio para continuar con sus vidas. Creo que lo más importante es el amor y creo que no tienen que olvidarse estas mujeres que la mitad de lo que llevan dentro es de ellas y que también ese ser tiene derecho a la vida, como lo tienen ellas a poder decidir sobre su cuerpo. Digo, ese bebé no tiene la posibilidad de decidir si quiere vivir o no quiere vivir porque su madre lo está matando. Nada más antinatural, nada más antibiológico que el aborto. No hay seres en la tierra que aborten por voluntad. Ni siquiera los animales cometen estas barbaridades. Entonces creo que nos estamos yendo de nuestro eje como seres humanos y creo que nos estamos apartando de nuestro diseño original, que es el mejor, que es padre, madre, hombre, mujer. Que después cada uno haga lo que quiera, pero no que se le imponga al resto. Creo que ahí está el fin de la libertad y creo que ahí está donde el Estado la está pifiando feo. Yo, para concluir también brevemente, voy a apoyar eso que vos decís de que el Estado debería dar más información respecto al aborto, no, hay que hablar con la verdad y que después cada uno asuma su propio riesgo, aunque por supuesto que yo creo que la persona que aborta tiene que cumplir una condena, los médicos que participan en el aborto tienen que ser condenados también, los que promuevan el aborto teniendo la Constitución desde la reforma del 94 tienen que al menos ser multados, porque, como te decía antes, el debate ya de por sí es ilegal porque es inconstitucional. Pero también voy a decir lo que vos decías, del daño que se están haciendo a sí mismas las mujeres que hacen un aborto. A mí me gustaría mucho invitar a todas las chicas y hombres también que están a favor del aborto a que vean los videos de Belén Mayorel en YouTube, donde ella cuenta su propia experiencia. También los videos de Sarah Winter están en español, así que los pueden ver, porque ella es brasileña, entonces los pueden ver tranquilamente, y van a escuchar cosas que son realmente increíbles, van a escuchar la verdad, y van a escuchar la verdad, lo que es el aborto, hacerlo y que te lo hagan, y las secuelas que quedan, físicas, emocionales. Entonces, apoyando eso que decís, esa recomendación nada más para las personas que después quieran ahondar más todavía, así que nada más. Y como siempre es un placer tener la posibilidad de hablar con vos, que siempre estás tirando conceptos y análisis que son excelentes y que yo después robo para mis exposiciones, así que... Pagame derecho a autor, vamos a ver porque viste cómo viene la economía. Yo estoy muy ajustado del bolsillo, así que vamos a ver cómo hacemos. Pero bueno, muchísimas gracias, Fede.
No, un placer, Nico. Sabes que te adoro, sabes que te rebanco. Y bueno, lo mejor, sigamos con estos procesos de diálogo, que creo que está bueno. Estaría bueno poder también que se pueda sumar más gente. Esta interacción acá con los mensajes creo que también es muy enriquecedora para poder responder también lo que uno piensa, ¿no? Que, a ver, vuelvo sobre lo mismo, es lo que uno piensa. Pero cuando muchas personas piensan lo mismo, debe ser evaluado tanto de un lado como del otro. Ahora, el Estado no se puede manejar por ideología, se tiene que manejar con planificaciones estratégicas. Las grandes potencias son potencias porque tienen planes a largo plazo, no improvisen. Entonces creo que esto es una gran pantalla de humo, una vez más, donde se está utilizando un sector de la sociedad vilmente, porque, a ver, podrán estar a favor o uno en contra de lo que dicen, pero manipular un tema tan delicado para tratar de hacer una pantalla de humo me parece una falta de respeto absoluta. Bueno, como ya sabemos, si es ley, como dicen ellos, será ilegal, se presentarán recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y va a quedar sin efecto, o sea que por más que sea ley nunca se va a llegar a aplicar, salvo que cometan la brutalidad de querer presentar un plebiscito para modificar la Constitución, que la pobre Constitución está ya demasiado vulnerada y poco respetada y poco leída. Yo creo que debería volverse a enseñar la Constitución y no solo el preámbulo en las escuelas, para que la gente conozca sus verdaderos derechos y obligaciones. Porque muchas de las razones de estas causas, de estas violaciones y demás se da porque no se cumple lo que la Constitución dice. Tan simple como eso. Si el Estado se fijara en cumplir la Constitución, muchas de las violaciones que hay de estas menores, que se dan a veces por hacinamiento, por condiciones sociales infrahumanas, no ocurrirían. Entonces vamos a la cuestión de fondo, no a lo emergente, porque si no es como que yo quisiera eliminar el iceberg cortando la punta y me está quedando el 90% bajo la superficie. Creo que, señores, tienen que empezar a pensar como Estado, no como ideología. Te voy a comprometer algo ahora. Y después A esto ver, lo va a ver más gente en YouTube, así que lo vamos a tener que hacer. dale. En la última A charla ver, vamos a hablar sobre ideología de género. Vamos a tirar toda la carne al asador en el próximo. ¿Qué te parece? Lo dale, vamos planificando. No te voy a decir cuándo, lo vamos planificando a lo largo de esta semana. dale, dale, Antes de la fiesta hacemos un video sobre ideología de género. dale, querido. Cuando Dale, vos quieras. dale, ya te comprometí, ahora hay que hacerlo. Fede, muchísimas gracias, te mando muchos besos a vos y a toda tu familia y bueno, ojalá que todo esto pueda llegar a mucha gente y nosotros podamos formar parte también de esta Bueno, lucha y ser más visibles también. dale, un beso enorme para tu familia también. Bueno, Maggie te manda un beso enorme y, por supuesto, yo le mando un beso a mi señora, que es la luz de mi vida. Así que, bueno, Nico, seguimos en contacto como siempre y un placer. Me estás poniendo en compromiso, porque ahora yo tengo que mandar saludos al amor de mi vida. Entonces, viste, es como que. Ya me te mando un beso. Ahí está. Dale, Nico. No, Fede. Chao, chao. Y las veo las cosas.